Jesús. Mire, su palabra dice que cada uno dé como propuso su corazón, no por tristeza ni por necesidad, Padre, porque tú amas al dador alegre, Señor Jesús. Mire, Padre, bendice los trabajos, Dios Todopoderoso. Tú conoces, Señor Jesús, al necesitado, Dios Todopoderoso. Le pedimos, Padre, que sea usted supliendo las necesidades conforme a su riqueza en gloria. Mire, Padre Santo, le pedimos también por aquel que en obediencia a su palabra vino a dejar la 10ª parte que es tuya, Dios Todopoderoso. Mire, Señor Jesús, su palabra dice que usted abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde, Dios Todopoderoso. Le pedimos, Dios Todopoderoso, que sea usted teniendo el cuidado de la viuda, de los extranjeros, Señor Jesús, de sus siervos, Padre Santo. Mire, Dios Todopoderoso, supla cada una de las necesidades en las cárceles, Señor Jesús, en los hospitales, Padre Santo. Mire, suple las necesidades conforme a tu voluntad y conforme a tus riquezas en gloria, Dios Todopoderoso. Padre, en esta hora, Señor Jesús, grande eres tú, fuerte y poderoso Dios, exaltado sea tu nombre. Nuevamente, Señor Jesús, no nos cansamos de decir que tú eres grande, que tú eres poderoso, que ante ti toda rodilla se doblará, Dios Todopoderoso, y que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, Dios Todopoderoso. Mire, Dios Todopoderoso, en esta tarde disponemos de nuestros corazones para escuchar su palabra, Señor Jesús. Le pedimos, mire, Padre Santo, que sea usted usando mi vida, Dios Todopoderoso. Usted lo sabe todo, yo nada soy delante de su presencia, solamente soy un instrumento, Señor Jesús, que usted le place usar, Padre Santo. Le pido, Señor, que sea su Espíritu Santo ministrando su palabra en esta tarde, que sea su Espíritu Santo, Padre Santo, preparando nuestros corazones para recibir esta palabra, Dios Todopoderoso. Escríbela, Señor Jesús, en la tabla de nuestros corazones, Dios Todopoderoso. Miren, Señor Jesús, no queremos ser solamente oidores, sino hacedores de su palabra, Dios Todopoderoso. Padre, tú lo conoces, tú sabes todo, Señor Jesús, tú sabes todo. Delante de ti todo está desnudo, Dios Todopoderoso. Y si hay algo en este lugar, Padre Santo, usted lo sabe. Si es contrario al suyo, Dios Todopoderoso, si es contrario a su presencia, Padre Santo, si hay algo que está turbando en este lugar, Señor Jesús, mire, Padre, por el poder de su palabra, por el poder de su nombre, sea atado y reprendido en el nombre poderoso de Jesús y es echado fuera, Dios Todopoderoso, y que no vuelva, Dios Todopoderoso. Mire, Padre, porque creemos que tú eres fuerte y que tú eres poderoso, Dios Todopoderoso, Señor Jesús. Señor Dios Todopoderoso, que tu Espíritu Santo se mueva, Señor Jesús, trabajando, Dios Todopoderoso. Mire, Padre Santo, prepare nuestros corazones para escuchar esta palabra, Señor Jesús. Sea usted tomando el control de nuestras vidas, desde el más pequeño hasta el más grande, Dios Todopoderoso. Mandamos, Señor Jesús, todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús, Padre Santo. En esta tarde glorificamos tu nombre, Padre Santo. Exaltado seas, Padre bueno, consejero, príncipe de paz. A ti la honra y a ti la gloria, Padre. Todo se lo pedimos en ese nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús, quien se lleva la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a la palabra de esta tarde. Gloria a Dios. Ahí en el libro de los Hechos. Aleluya. El libro de los Hechos es un poco larga la palabra, gloria a Dios, extensa, pero sabemos que la palabra es la que tiene poder, Dios Todopoderoso, Santo. Hechos capítulo 10, gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. Amén, gloria al Señor.
Hechos capítulo 10. Si usted tiene la palabra ya ahí en sus manos preparada para escuchar, para seguirme con su vista, le voy a dar lectura. ¿Estamos todos ahí? Hechos capítulo 10. Amén. Dice la palabra así en el nombre poderoso de Jesús. Pedro y Cornelio. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italia, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto:
¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación sagrada del que le teme y hace justicia, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió al Espíritu Santo y cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que manifestase no todo al pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testifiquemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento. Aleluya. No se canse de glorificar al Señor. Él es bueno, Él es hermoso. Qué hermosa palabra el Señor nos está regalando en esta tarde. ¿Cómo se siente el día de hoy, hermano? Amén. Se siente bendecido, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Aleluya. ¿Sabe que hay una obra? Hay una obra que el Señor ha comenzado y que no la terminará hasta que la perfeccione. Amén. Aleluya. La palabra fue un poco larga. No nos vamos a enfocar en toda la palabra, pero en lo que nos vamos a enfocar quise que entendiera usted por qué. Vemos un hombre. Usted, déjame decirle antes algo. Usted ha escuchado esta palabra predicarse, pero algo hermoso, escuche esto, algo hermoso es de que cuando tú lees una palabra, el Señor te ministra algo. Cuando vuelves a regresar a la misma palabra, ves que el Señor te ministra otra cosa diferente. Y tú entiendes una cosa: la palabra del Señor es tan poderosa. Es tan poderosa
que en un solo versículo usted puede entender muchas cosas. Y que cada vez que lee ese versículo usted puede entender otra cosa según el Señor le ministre. Pero para que usted entienda lo que es la palabra, lo que el Señor quiere ministrarle, usted tiene que leer. Usted tiene que tomar en la Biblia sus estudios como enseñanza, porque es el Señor el que es el maestro. Una de las necesidades por el cual usted y yo fuimos a una escuela en tiempos pasados es porque quisimos aprender. Pero tú te das cuenta que ese conocimiento que aprendiste en tu escuela, ahorita tú lo puedes estar ejerciendo en un trabajo. Y que hay trabajos que no te reciben muy bien si no tienes un tal grado de estudio. Lo mismo pasa, pero es más diferente en las escrituras. Usted y yo tenemos que acercarnos a las escrituras para leer. Pero no solamente que tú aprendas, no solamente que tú leas. La mejor manera de que tú aprendas y seas enseñado es que tú vivas la palabra que te están enseñando. Porque el apóstol Pablo le dice a los romanos, en Romanos capítulo 11, habla una palabra y dice que no son los que escuchan la ley, son los que se justifican, sino los que hacen la ley, los que ejercen, los que hacen la ley, son los que son justificados. No es el que la escucha, sino el que la hace, el que la ejerce, el que la vive, el que camina. Y tú te das cuenta que leyendo la palabra, tú puedes tener paz en tu vida. Puedes vivir situaciones de peligro, situaciones de angustia, situaciones de tristeza. Pero cuando eres enseñado por el Espíritu Santo, cuando eres enseñado por la palabra, tú sabes que tienes un estudio en la palabra. Y en medio de esa tristeza tú puedes decir, pero yo sigo dependiendo de mi Dios. Yo sé que el Señor me sostiene. El Señor me sostiene. El Señor me ayuda. Dice la palabra del Señor que había un hombre, Cornelio. ¿Quién era ese hombre? Un hombre piadoso, temeroso de Dios. Dios conoce nuestras necesidades, cada una. El Señor las conoce. ¿Cuándo tú vas a encontrar la respuesta a tus necesidades? 1. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Y las peticiones delante de Dios son en oración. Porque en medio de la oración, tú puedes estar orando, tú oras delante de Dios si es necesario la oración. Tú estás delante de Dios orando, hablando con Él, exponiendo tus necesidades, pero también tú recibiendo algo de que el Señor quiere darte en medio de esa oración. Pero cuando una persona es temeroso de Dios, es piadoso, el hombre temeroso de Dios es el que vive apartado de las cosas que a Dios le desagradan. Primeramente el pecado. Por el temor al Señor yo tengo que amar a Dios porque sé que Él me amó primero. Por el temor de Jehová entiendo que yo tengo que hacer lo que Dios me ha mandado hacer. Por el temor de Jehová yo honro y vivo su palabra porque sé lo que es lo que le agrada. Pero cuando me acerco delante de Él y empiezo a orar, usted puede estar tocando el corazón de Dios. Aquel hombre estaba orando, que era temeroso de Dios. Pero él dice que fue escuchado su oración. Se le apareció un ángel. Él se encontraba orando, dice la palabra. Pero dice que era piadoso. Él tenía compasión, él se apiadaba, él era benigno. Él se esforzaba en hacer cada día más las cosas de Dios, porque tenía un temor de Dios. Y que siempre oraba, dice la palabra. Que siempre oraba. Porque ese hombre era temeroso de Dios y sabía que la necesidad de la oración en su vida era necesaria.
Porque era lo que entendía, que mantenía una estrecha relación con Dios íntima, una cercanía, porque él entendía y comprendía que era la manera de hablar con Dios, pero que también entendía que era la manera de encontrar una respuesta de Dios. Pero ese hombre dice que estaba ahí orando y se le aparece un ángel. ¿Cómo se mueven las cosas? ¿Cómo Dios trabaja? ¿Cómo Dios obra? Tú puedes estar orando delante de Dios, allá de aquel lado está un profeta escuchando lo que Dios tiene que hacer contigo. Porque este hombre estaba orando delante de Dios. Pero allá estaba en aquel lugar el apóstol Pedro, que iba a orar. Y dicen que ve en visiones. Él tiene un éxtasis, dice la palabra. ¿Qué es lo que vio Pedro? Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de los 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. La palabra cuadrúpedos eran los animales con 4 patas. En el Antiguo Testamento, Dios había ordenado de los animales puros e impuros. Pero sabe una cosa, el Señor también nos enseña que a través de las oraciones las cosas son santificadas. Pero Pedro se encontraba con hambre. Pero Dios le muestra esa visión, no porque Pedro tenía hambre, porque Pedro estando ahí arriba teniendo hambre, él ya le estaban preparando abajo de comer. Pero en ese momento él tiene una visión. Y entonces aquel ángel ya se le había aparecido a Cornelio. El ángel ya había dado un orden de ir a buscar a Pedro, porque era necesario que Pedro llegara a la casa de aquel hombre. Aquel hombre era gentil. Anteriormente los judíos y los gentiles no podían mezclarse. Dice la palabra que a lo suyo vino, pero a lo suyo no le recibieron. Mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque entendemos que cuando Cristo fue crucificado, un velo fue rasgado y hubo una libertad de entrar a su presencia. Porque en ese sacrificio encontramos que hubo reconciliación de naciones. Los gentiles eran aquellos que permanecían a otra tribu, a otra nación. Porque en aquellos tiempos se decía que el Señor venía solamente para su pueblo de Israel. Pero sabe una cosa, pero dice la palabra del Señor que el Señor provocó a celos a su pueblo para que los gentiles alcanzaran salvación. ¿Y sabe qué fueron los gentiles? Espero que usted entienda. Ahora aquellos gentiles excluidos anteriormente vinieron a ser una rama injertada en el olivo. Y este hombre, Pedro iba a subir, estaba ahí en su tejado, arriba de su techo. Pero ya aquellos hombres venían a buscar a Pedro. Aquel ángel ya había dado la orden. Pero Pedro estaba orando y el Señor estaba preparando a Pedro. Porque Pedro, ellos entendían que no se podían mezclar como la mujer samaritana. Como tú siendo judío me pides a mi agua si judíos y entre samaritanos no nos llevamos. Pero cuando llega Cristo, dice la palabra en el libro de Isaías, él había profetizado Isaías que él iba a regir a las naciones con vara de hierro, con justicia. Que todo aquello que el hombre creía que esto no se puede mezclar, en Cristo se iba a hacer una nación sola. Porque en Cristo no hay acepción de personas.
Porque a Dios no le importa la economía, la estatura, lo que sea. A Cristo le interesa un corazón contrito y humillado. A Cristo no le importa la clase social. A Cristo no le interesa la cosa, de dónde tú vienes, de dónde tú has salido. A Cristo lo que le interesa es un corazón dispuesto y humillado para escuchar y venir ante su presencia. Y Pedro le decía, el Señor le decía a Pedro, levántate, se encontraba postrado, levántate, mata y come. No, Señor, porque ninguna cosa inmunda yo he comido, ni común. Pero dice la palabra en el verso 17, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí lo que significaba la visión que había visto, él se encontraba ahí tratando de entender lo que él había visto. Pero después no le estaba hablando el Señor de la comida, sino de lo que tenía que hacer. Porque cuando Pedro se acerca a la familia de Cornelio, le dice en el verso 28, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo. Aleluya. Gloria al Rey Santo. Pero lo hermoso de esta palabra no es eso el centro de la palabra que les quiero predicar. Había un propósito por el cual el Señor había mandado a Pedro a ese lugar. Gloria a Dios. De hecho, cuando el Señor cumplió el propósito, cuando Pedro obedeció a ir a ese lugar, los que se enojaron fueron los discípulos. Y fíjese lo que le decían. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado a casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Ellos se disputaban. No es esto lo que se nos había prohibido. No es esto lo que no debíamos hacer, mezclarnos con ellos. Pero sabe una cosa, en Cristo es diferente. En Cristo tenemos que tener el amor al prójimo, la misericordia a ellos. Pero cuando llegó Pedro a la casa de Cornelio, dice que él empezó a hablar y hablar y hablar de lo que Jesús, de cómo Jesús había estado en esta tierra, de lo que había hecho, de cómo había sanado, de cómo había libertado a los oprimidos por el diablo, por el poder del Espíritu Santo. Pero sabe una cosa, y dice la palabra que mientras Pedro seguía hablando lo que Jesús había hecho en este mundo, lo que Jesús había hecho en Jerusalén, en Judea, dice que mientras él aún hablaba, dice que el Espíritu Santo cayó y los llenó. Y dice que hablaban en otras lenguas. Se manifestó el don del Espíritu Santo en aquellos gentiles, en aquellos hombres. Veo claramente en esa palabra. No me importa si no somos del pueblo de Israel, porque el Señor venía por su pueblo, provocó a su pueblo en celos para que nosotros los gentiles alcanzáramos la salvación, para que alcanzáramos la misericordia. Gloria a Dios, aleluya. Y te das cuenta que los discípulos veían otra cosa. Es que ellos no tienen derecho de recibir esto, es que ellos están excluidos. Pero te das cuenta que el Dios que servía no era el mismo pensamiento que ellos tenían. Se manifestó el poder del Espíritu Santo en ellos, pero hubo un antes, hubo un porqué. Y es ahí donde entramos en el punto del tema. En el verso 19 de Hechos 10 dice: y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu. Le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan.
Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Amén. Aleluya. Es hermoso. Amén, gloria a Dios. ¿Por qué hubo derramamiento del Espíritu Santo en aquellos lugares? Porque si Pedro no hubiera escuchado la voz del Espíritu Santo, no hubiese derramamiento de Espíritu Santo. Porque en la iglesia hay un crecimiento. Porque en la vida hay un crecimiento. En este lugar está habiendo un crecimiento. Porque estamos escuchando la voz del Espíritu Santo a hacer las cosas que nos manda. Y la obra no es de nosotros, sino del Señor, del Espíritu Santo, del Dios Todopoderoso. Cuando Pedro escucha esa voz, levántate, ve y no dudes de ir con ellos. Él obedeció al Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer usted y yo? Obedecer al Espíritu Santo. Escuchar lo que Él está hablando. Nada usted ni yo puedo hacer sin antes consultarlo con el Señor Dios Todopoderoso. Cuando Saulo fue convertido, estaba un hombre, un profeta, un siervo, Ananías. Escucha la voz del Señor. Ananías, ve a la calle derecha, a tal parte, ahí está un hombre llamado Saulo. Él ha visto en visiones a un hombre llamado Ananías, que pone sus manos sobre él y es recobrado su vista. Pero reconocemos nuestra condición. Lo reconocemos delante de Dios, que también en muchas ocasiones hemos sido como Ananías. Señor, pero he oído esto de él. ¿Cuánto poder tiene aún en los sacerdotes? ¿Cómo es que oprime tantas males que ha hecho tu pueblo? Y tú me mandas. Hemos sido como Ananías. Hemos tratado de poner nuestras excusas. Hemos tratado de poner lo que no queremos hacerlo. Pero dice que viene el Señor otra vez y le dice: levántate, levántate. Porque ese Saulo es un siervo escogido, un instrumento mío, al cual yo voy a usar, al cual va a llevar la palabra a los gentiles, a los reyes, a las naciones. Levántate. Gloria a Dios, aleluya. Escuchamos también que Pedro, en su primer discurso, ¿cuántos recibieron al Señor? Aún aquellos fueron aprisionados, aún aquellos fueron llevados a cárceles, aún cuando el cojo fue sanado, que le decían los fariseos: ¿y con qué autoridad hacen ustedes esto? Ellos estaban manifestando el poder del Espíritu Santo. En donde caminaban se manifestaba el poder del Espíritu Santo. De tal manera que aún la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Gloria a Dios. Pero si usted conoce la historia, en Hechos capítulo 1 verso 3 le dice: no se muevan de aquí hasta que sean embestidos del poder de lo alto. Ellos escucharon al Espíritu Santo. Ellos escucharon a la voz de Dios. No se muevan. Pero viene el verso 8: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando eso se manifestó en el capítulo 2 de Hechos, ahora ya tenían el poder en ellos
del Espíritu Santo para hacer lo que el Señor les había mandado, pero no se movieron sin antes escuchar al Espíritu Santo. ¡Gloria a Dios! Tenemos que escucharlo. Si Él me dice, no te muevas, aquí quédate, me tengo que quedar. Avanza, tengo que avanzar. Ve para atrás, tengo que irme para atrás. Pero Él está buscando a hombres, como en el tiempo de Moisés, que cuando la columna se mantenía en el tabernáculo, sea un día, sean dos, una semana, un mes, aún un año, si la nube se mantenía ahí, el pueblo no avanzaba. Ellos se mantenían ahí. Tenemos que ser direccionados por el Espíritu Santo. Pero la palabra nos enseña: paraos por vuestros caminos y preguntad por las sendas antiguas. He contristado tu Espíritu Santo, he sido desobediente, no lo he hecho, me he desviado. Pero si usted y yo reconocemos nuestra condición y verdaderamente queremos caminar con Él, si verdaderamente le doy el lugar a Él, si verdaderamente dice la palabra, recuerda de tanto por donde has caído, que hemos dejado el primer amor. El primer amor que cuando lo conocimos no me importaba tantas cosas que yo tenía que estar delante de su presencia. Y Dios nos quiere así, enamorados de Él, asidos de Él. ¿Tú crees que Dios no anhela caminar contigo? ¿Tú crees que Dios no quiere enseñarte cosas nuevas? Pero mi corazón está dispuesto para Él. Él me dice, si yo escucho hoy su voz, no lo tengo que endurecer. No tengo que endurecer mi corazón. Necesitamos caminar con Él, direccionarnos con Él. Porque Pedro decía, ¿cómo voy a estorbar a tan obra del Espíritu, al Dios Todopoderoso? Porque los mismos discípulos, cuando estaban ahí, ellos llegaron a ese lugar. Pedro fue a donde estaban los demás discípulos. Ya habían sido llenados los gentiles, la casa de Cornelio ya había sido lleno del Espíritu Santo. Pero ahora llega Pedro donde están los demás. ¿Y a dónde tú fuiste? ¿Y qué tú hiciste? ¿No es esto lo que no debemos de hacer? No solamente fuiste, aún te sentaste a comer con ellos. Pero dice que Pedro les dice, porque él dice, entonces comenzó Pedro a contarles por orden según lo sucedido. Pero ¿sabe qué pasó después? Pedro les empezó a contar lo mismo que acabamos de leer, desde el primer punto hasta cómo fue manifestado el Espíritu Santo en sus vidas. Pero luego, para cerrar el capítulo 11, dice en el verso 17, si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Si era el Señor el que estaba mandando, ¿quién era yo para estorbarlo a Él? Él tenía un propósito en esa familia. La obra que ha comenzado, escuche, gente que critica, que señala, Dios tenga misericordia de esas personas. No me señalan a mí, a nadie de los que predican. Hay alguien que nos, por su obediencia a ellos, a Él te estamos aquí predicando. A Él es la honra, a Él es la gloria, de Él es la obra. ¿Por qué cree que cuando los discípulos sanaron al cojo, se levantaron los fariseos?
¿Con qué autoridad tú haces esto? Y dice la palabra en Hechos capítulo 4, resentidos. Los fariseos resentidos porque hablaban de Jesús. En resurrección de muertos a través de Jesús. Ellos se resintieron, ellos se sintieron mal. ¿Y qué hicieron? Encarcelaron a los apóstoles. Pero ellos gozosos en esa cárcel, porque ellos estaban viviendo lo que su maestro padecía. Ellos sentían, ellos se gozaban. Y dice, ¿con qué autoridad lo hacen? Y luego los discípulos fariseos se juntan entre ellos, a tener disputas entre ellos, a hablar, a platicar. ¿Qué vamos a hacer con estos varones? Mira cómo tienen al pueblo alborotado, que por predicando en el nombre de Jesús, que porque predicando en Él. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Amenacémosles a que ya no prediquen de Jesús, ya no lo vuelvan a mencionar. Pero ellos dicen, al pueblo le dicen, puesto que hoy se nos ha dicho, juzguen ustedes mismos delante de Dios, que es más necesario obedecer a los hombres antes que a Dios. Ellos obedecían a Dios. Pablo, cuando estaba delante de un rey, dice, estoy por dichoso, en medio de una cárcel con cadenas, con un cepo, dichoso de mí, dice, que porque padecía, lleno, porque obedecía a Dios, porque ellos eran confortados, consolados por Dios. Pero ¿sabe algo? Cuando aquellos hombres, los fariseos, llega uno y dice aquel hombre, tranquilos, decía que no sea que nos estemos peleando contra Dios. No sea que estemos peleando contra el Dios verdadero, porque estaban encarcelando a los discípulos. Ellos tenían miedo. No era temor, porque el temor era otra cosa. El temor de Dios es otra cosa. Es el que nos hace estar con reverencia delante de Él, honrarlo, obedecerlo. Pero ellos temblaban de escuchar de Jesús. Su cuerpo se estremecía porque hablaban de Jesús. Y cuando aquellos hombres, cuando los discípulos, dice la palabra, cuando Pedro terminó de hablar a los discípulos, dice, entonces oídas estas cosas, callaron. ¿Quiénes fueron los que callaron? Los que decían, ¿qué has hecho? ¿Te has sentado a la mesa a comer con ellos también? Cuando escucharon todo lo que el Señor había mandado, dice Pedro, entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en Espíritu Santo. Porque vio cómo se manifestó ahí en la casa de Cornelio y sus familiares y a los que estaban con ellos. Pero después de escuchar todo lo que había acontecido, de cómo el Señor había obrado, de cómo aquel hombre pudo tener esa llenura de su Espíritu Santo, del Señor, porque se encontraba orando y era temeroso y piadoso delante de Dios. Y el Señor conocía las necesidades. Y sabe, y dice que cuando los discípulos escucharon todo, entonces oír estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida.
escucharon que era Dios el que había mandado y no Pedro, porque había ido solo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que ser direccionados por Él. Tenemos que dejarnos guiar por Él. Decirle, yo no puedo caminar solo, pero contigo sí puedo caminar. Gloria a Dios. Ese hombre era temeroso de Dios. Amaba a Dios. Era piadoso. Daba limosnas al pueblo, dice. No le importaba nada. Solamente por agradar a Dios. Y cuando se acercó a orar, tuvo la visitación de un ángel. No te canses de hacer el bien. ¿Qué es el bien? Lo que nos corresponde hacer, buscar su presencia, deleitarnos en su palabra, hacer las obras que nos ha mandado, obedecer lo que nos ha mandado hacer. No te canses de hacer ese bien, porque va a llegar un momento que va a haber una visitación cuando nosotros estemos buscando de su presencia, cuando verdaderamente tengamos una vida agradable delante de Dios, que solamente sea para Él la vida, sin que otras cosas que opaquen la vida para la búsqueda de Dios, más que su presencia. Nada hay más valioso en este mundo que su presencia. No puede haber un tesoro tan valioso en esta tierra más que su presencia. Gloria a Dios. Dice la palabra que al Espíritu que a vosotros habéis conocido, pero que el mundo no conoció. Pero con esta palabra tú te das cuenta que el Señor no hace excepción de personas. No importa. Escuche, mucha gente tiene el pensamiento de que porque ha vivido muchas cosas en su vida, ha hecho tantas maldades, él piensa que no tiene perdón de Dios. Pero sabe una cosa, la palabra nos enseña que no hay excepción de personas cuando el corazón completamente viene arrepentido delante de Dios. Gloria a Dios. Cuando el corazón delante de Dios es verdaderamente sincero, cuando de su corazón dice, he pecado. Aún Dios conoce nuestra vida. Dios conoce tu vida, tu acostarte y tu levantarme, aún la mía. Aún si hay cosas que atormentan, que porque has hecho un acto malo, lo único que nos queda es arrepentirnos verdaderamente. Un arrepentimiento de que lo que se practique es dejarlo de hacer con el arrepentimiento. Decir, Señor, yo practico esto. Señor, yo hice esto. Señor, si miento, si hablo malas palabras, Señor, me arrepiento. Arrepentimiento es dejar de hacer lo que se practicó. Lo que tú estás confesando es dejarlo de practicarlo. Ese es un verdadero arrepentimiento. No, el arrepentimiento no es perdóname y pararte y hacer lo mismo. No, arrepentimiento es perdóname, pararte, pero cambiar la forma de caminar. Dejar nuestro hábito natural ahora de caminar como Dios quiere que caminemos. Y que podamos decir plenamente, confiadamente, con una certeza, como Pablo decía, ahora ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gloria a Dios. Dice, ahora ahora las cosas que padezco no lo padezco solo, sino con Cristo. Dice, anteriormente, fíjese, Él habla, porque en cada lugar que voy, llevo conmigo las marcas de Jesucristo. Anteriormente íbamos con cosas que el pecado nos marcaba, nos hería, nos lastimaba, pero que en Cristo fuimos vivificados, fuimos restaurados, fuimos lavados, fuimos salvos. Pero ahora padecemos para buenas obras, para Cristo.
Y en cada lugar que vamos, quiero que usted entienda algo, y yo lo entiendo también. Ahí va a haber lugares donde nos van a recibir, hablar de Jesús, pero va a haber lugares donde nos van a rechazar. Eso es bíblico, ahí lo rechazaron. Pero que eso no nos oprima, que eso no nos entristezca, sino que yo ahora vivo para Cristo. Si mi maestro padeció esto, ¿quién soy yo para no padecerlo? Gloria a Dios, aleluya. Pero sé algo, quiero que sepa algo. Pero está un consolador que puede ayudarnos. Gloria al Señor. Póngase de pie, iglesia.